Muchas gracias, Félix. Tengo algo que contarles en este día a los que están acá, a los que nos están viendo por Facebook y Zoom también. Y son las palabras que un amigo mío dijo esta semana en su canal de YouTube. Y él decía que el milagro no ocurre cuando las puertas están abiertas. Escuche bien lo que decía Miguel Leitón esta semana. El milagro no ocurre cuando las puertas están abiertas. Y cuando estábamos cantando Cuán bello es el Señor, escuché sus palabras, las palabras de Miguel, y pensé en todos los momentos de mi vida en que han estado cerradas las puertas, cómo Dios se ha glorificado. Cómo Dios se ha glorificado cuando las puertas han estado cerradas. Pensé en experiencias como cuando estaba en el servicio militar, que preguntaron quién es cristiano, no, quién es religioso, delante de todo el mundo, y tuve que levantar la mano. Pensaba también en mi familia, cómo Dios me rescató de mi rebeldía, cuando uno a veces siendo joven, pues es rebelde a la palabra y se aparta, se aleja de Dios, cómo Dios me dio una hermosa familia y se glorificó, ¿verdad? Porque si hubiera sido por mi naturaleza humana, las cosas hubieran sido muy diferentes. Y así fui pensando también en mi entrevista, que el domingo pasado estábamos hablando de eso, cuando tuve la entrevista de migración para venir para acá, que yo no estaba preparado, pues mi papá llevaba ingresado ya 20 días en un hospital y yo tuve que cuidarlo muchas noches y yo no estaba ni preparado para esa entrevista. Y como esa señora, una de las primeras preguntas que hizo fue el nombre de Eliezer, porque Leonay no había nacido. ¿De dónde es? Y nosotros le dijimos que era de la Biblia y nos preguntó si éramos cristianos. Esa fue su segunda pregunta. Y después ella dijo, yo también soy cristiana. Y la entrevista fue muy rápida. En menos de 30 minutos, Elizabeth y yo estábamos saliendo de ahí. Entonces pensé también cuando queríamos venir para acá, y todos sabemos, la mayoría de nosotros hemos inmigrado. Hay algunos de ustedes que han nacido acá, pero la mayoría hemos inmigrado. Y, bueno, me están diciendo que los niños, gracias hermano, los niños pues pueden pasar con Wesley, ¿ok? Pueden bajar los niños con Wesley. Y estaba pensando también cómo cuando queríamos venir para acá y no teníamos los recursos, a nosotros nos propusieron que viniera yo delante y después que yo trajera a Elizabeth y a Eliezer, porque Leonay no había nacido. Y nosotros decidimos no hacerlo así, no separarnos, porque entendimos que si era la voluntad de Dios, Él nos iba a traer a los tres. Y no trajo a tres, trajo a cuatro, porque después nació Leonay también. Entonces, los momentos de mi vida cuando las puertas han estado cerradas, a veces yo he dicho, ¿será que Dios tiene tiempo para mí? ¿Será que Él está mirando lo que me pasa? Porque a veces pensamos que Dios está ocupado, ¿verdad?, con tantos otros asuntos, quizás más importantes, y pensamos que Dios no está al tanto de lo que nos pasa. Pero la realidad es que en esos momentos en que se nos cierran las puertas es cuando ocurren los milagros. Porque los milagros no ocurren cuando las puertas están abierta. Jesús nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les estaba contando y diciendo a sus discípulos lo que iba a suceder. Y eran cosas malas. Era que Él se iba a ir,
y se iban a quedar solos, era que Él les iba a mandar al Consolador, y los discípulos parece que Él notó que se pusieron tristes, porque Él les dijo, les estoy diciendo esto no para que se pongan tristes, sino para que tengan paz sabiendo que yo voy a mandar un Consolador. Y ese es el Consolador que hoy tenemos tú y yo, y ese Consolador es quien nos da la paz. Dios nunca se olvida de sus hijos. Nosotros somos pequeños, pero Dios está al tanto de cada uno de nosotros. Nunca dudes que Dios tiene siempre un propósito con cada cosa que sucede. Cuando tú veas la puerta cerrada, piensa que Dios tiene un propósito. El depender de Dios y esperar en Él requiere tiempo en oración, y por más que pensemos que Dios no tiene idea de lo que está pasando, Él sabe absolutamente todo lo que está pasando. Conoce tus debilidades, conoce tus frustraciones, conoce tus limitaciones, conoce todos los problemas por los que tú estás pasando. En Efesios 2:10, el Señor dice, porque somos hechura suya, dice Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un propósito. Dios preparó para ti buenas obras para que tú andes en ellas. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Esta mañana escuchábamos a Nick Vujicic, no sé si lo conocen, un hombre que nació sin manos y sin pies. Él predica sobre una mesa porque si no, no se ve. Él nació sin manos y sin pies y él conoció a Jesús. Sus padres lo enseñaron a que él no necesitaba sus manos ni sus pies. Y él dice, cuando él habla, tú no necesitas ni manos ni pies. Tú necesitas propósito y paz para vivir. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo es posible que un hombre que nazca sin manos, sin pies, haya hecho una carrera universitaria muy exitosa? Él es corredor de bolsa, él estudió inversiones y ha sido exitoso. Aprendió a nadar sin manos y sin pies. Conduce un auto sin manos y sin pies. Tuvo esposa, tiene hijos, tiene una familia, y su limitación no ha sido esa puerta que Dios cerró, que estaba cerrada para él, no fue una limitación para su vida. ¿Por qué? Porque tenía o tiene propósito y tiene paz. ¿En quién encontramos la paz? En Jesús. Y el propósito en Jesús. Dice que Dios preparó para ti buenas obras para que andes en ellas. ¿Qué está impidiendo? ¿Qué puerta se te ha cerrado que impide que tú estés en esas obras? Hay un pasaje muy interesante que todos nosotros lo conocemos. Y es cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, porque Dios hirió a Egipto con plagas y la última fue terrible. Murieron los primogénitos de cada familia y de cada animal. Hubo un gran dolor en todo Egipto. Y Faraón, que había sido necio, dejó salir al pueblo de Dios de Egipto. Y ahí estaban emocionados saliendo de la esclavitud de tantos años. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió, verdad? A medida que avanzaban, se acercaban más a una puerta cerrada, a un obstáculo grande, que era el Mar Rojo. Llegaron al mar y se vieron atrapados entre el mar y el ejército de Faraón que venía persiguiéndolos. Se les cerraron las puertas. ¿Qué ustedes creen? ¿Se les cerraron las puertas o no?
Se les cerraron las puertas. Se vieron atrapados. Y es increíble cómo en medio de esta situación, la reacción del pueblo con un pasado de esclavitud, un pueblo oprimido, un pueblo sin autoestima, personas sin autoestima, desde que nacieron los estaban maltratando, y eso de generación en generación fue así. Sus abuelos, sus padres, ellos no tenían la más mínima autoestima, no tenían valor. Porque yo a veces digo, si Moisés, porque vio el maltrato a un judío, fue capaz de matar a un hombre, ¿cuánto más hubiera hecho el pueblo de Israel si se hubiera rebelado? Yo a veces pienso eso, y no estoy justificando el crimen de Moisés, pero da una idea del nivel de autoestima que tiene un hombre como Moisés, que siendo criado en el palacio de Faraón, no soportó ver un maltrato a un judío, porque su madre, que fue quien lo crió, lo enseñó a amar a ese pueblo y a amar a Dios. Es increíble cómo el pasado nos coge y nos destruye. Es increíble cómo el pasado nos destruye cuando se nos cierran las puertas. Cuando hay una puerta cerrada y hay un obstáculo en tu camino, la forma en que tú reaccionas dice en qué tiempo estás viviendo. Quiero que sepas que hay un solo tiempo para vivir, y es el presente. El pasado se fue. Y aquí vemos cómo un pueblo entero vive en el pasado, sin autoestima, sin valor, sin moral, desmoralizado, temeroso. Habían visto la mano de Dios, y Dios sabiendo esto, Dios sabiendo estas características de tantos años oprimidos, que esta gente no tenía la más mínima autoestima ni confianza, había enviado las plagas para mostrarle quién era Dios, para que ellos vieran que era su Dios, el Dios poderoso, todopoderoso. Sin embargo, ellos reaccionan diciendo: hubiéramos regresado, no habían sepulcros allá en Egipto para que nos enterraran, como diciendo, era mejor morirse de esclavos y ser enterrado que morir aquí a la orilla del mar. Para eso nos trajiste aquí, Moisés, para que nos mataran, para morir. Y entonces, ¿qué les dice Moisés? ¿Qué les dijo Moisés? Moisés les dijo: estad firmes y vean la salvación del Dios de Israel. ¿Qué les dijo Moisés con estad firmes? Controlen su miedo. Controlen su miedo. Miren a Dios. Ellos acababan de ver lo que Dios había hecho. Moisés les está diciendo: contrólense y miren a Dios. Hay tres respuestas, tres situaciones diferentes, y las tres demandan una acción. El pueblo dice: ¿no era mejor quedarnos allá, que hay sepulcros, y no morir aquí en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto y nos sacaste de Egipto? Estoy leyendo en Éxodo del 14 del 11 y 12. Dice: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos de vivir, déjanos servir a los egipcios? Fíjense, ellos preferían seguir siendo esclavos que enfrentarse, porque mejor nos fuera a vivir, nos fuera a servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. Una acción: regresar. Esta es la primera acción: regresar. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué puerta tienes cerrada tú hoy? ¿Qué obstáculo tienes? Que el sentimiento de regresar, o el sentimiento de que no hay solución, te está invadiendo.
Yo no sé cuál es, puede ser tu matrimonio, puede ser tus finanzas, puede ser tus hijos, un problema con tus hijos, puede ser un problema familiar, puede ser una adicción, el alcohol, droga, no sé, cualquiera que sea. Pero, ¿qué sentimiento tienes? ¿Qué acción estás considerando? No hay solución, regreso, me quedo aquí y perezco. O, miren lo que dijo Moisés. Le dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. No hay marcha atrás, es lo que les está diciendo Moisés. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Acción totalmente diferente a la que el sentimiento de opresión y de destrucción que el pueblo estaba sintiendo. Moisés les está diciendo, estad firmes, controlen su miedo. Les está diciendo, miren a Dios, la salvación que Dios, esperen para que ustedes vean el milagro que Dios va a hacer. Y los egipcios, eso que ustedes conocen, que maltrataron a sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres, no los van a volver a ver. Porque Dios peleará por ustedes. Y ustedes van a estar tranquilos. Ustedes van a estar, con otras palabras, en paz. Quiero que sepas tú que yo no sé cuál es la puerta, cuál es tu obstáculo, cuál es tu problema. Pero yo lo que sí sé, y te digo lo mismo que Moisés. No tengas miedo, sigue firme, mira a Dios y espera en Él, porque Él es quien va a pelear por ti y tú vas a tener paz. Los hijos de Israel decían, volvamos a Egipto. Moisés decía, estad firmes, pero ahora vienen las palabras de Dios, que es la mejor parte. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué están haciendo aquí parados? ¿Por qué se detuvieron? Estoy parafraseando. Moisés le dijo, Dios le dijo, vayan, adelante, marchen. Ya les di suficientes pruebas de mí. El llamado de Dios fue para el pueblo, crucen el mar. Hay un obstáculo, hay una puerta cerrada, sigue para adelante, no te detengas. Y todos sabemos lo que sucedió. Vino un gran viento que sopló, abrió el mar. Y dice que pisaron tierra seca. Estaba seco, no era que estaban enterrándose hasta la rodilla porque había humedad. Dice que pisaron en seco y cruzaron. Y Faraón, hombre necio al fin, cuando vio el mar abierto, se lanzó con todo su ejército. Y luego Dios cerró y ahí quedó todo el ejército destruido. Increíble las cosas que Dios hace. Cuando Dios pelea por ti, el milagro es grande. Cuando la puerta se cierra, es cuando ocurre el milagro. Los milagros no ocurren cuando las puertas están abiertas, ocurren cuando las puertas están cerradas. Hay otro personaje en la Biblia con una actitud muy diferente, por supuesto, a la actitud del pueblo de Israel, que fue Eliseo. Dice que el esclavo de Eliseo vio que estaban rodeados por un ejército. Y Eliseo oró. Pueden después leer 2 de Reyes capítulo 6. Y dice que Eliseo oró y le dijo, Señor, ábremele los ojos a este hombre para que vea.
porque estaba ciego, no estaba mirando con los ojos de Dios. Y dice que Dios le abrió los ojos y cuando él miró, dice que estaban rodeados de hombres a caballo y de carros de fuego. Y después Eliseo oró y el ejército que lo iba a perseguir, ¿qué le sucedió? Dice que Eliseo oró para que Dios les diera ceguera y se quedaron todos ciegos. Imagínese usted, yo no sé si usted ha tenido que huir, todavía gracias a Dios no he tenido que huir, pero yo no sé, yo he visto videos de gente que un oso le ha caído atrás y han tenido que correr, ¿verdad? O que un oso lo ataca, aquí en Canadá los cazadores. Yo nunca he tenido que pasar por una experiencia de tener que huir, pero imagínese usted que usted vaya caminando y lo atraque una pandilla y usted esté solo. Yo no sé si usted ha pasado por eso, Juan, que ha sido militar, se ha tenido que pasar por eso. Pero Eliseo dijo, los que están con nosotros son más que el adversario. Estaban rodeados de ángeles, como lo estás tú también. Dios se llama Jehová de los ejércitos porque hay miles de trillones y trillones de ángeles a su servicio. Y Eliseo estaba rodeado de un ejército. Fíjense que él oró y se quedaron todos ciegos. Y después los llevó como corderitos delante del rey de Israel y les dijo, aquí te lo entrego. Los ganó, como decimos en Cuba, sin tirar un solo tiro. Claro, en ese tiempo me imagino que no habían fusiles. Eran espadas, lanzas, piedras, todas las armas esas que vemos en los museos que pesan cantidad. No sé ni cómo podían con ellas. Yo no hubiera durado medio combate. Pero Eliseo ganó esa batalla sin hacer nada, por su fe, rodeado, pero él sabía y estaba consciente de quién era Dios. Una actitud muy diferente a la del pueblo de Israel. Una actitud diferente. Y ahí ocurrió un milagro. Y los entregó y venció. Entonces, tú, querido hermano, ¿cuál es tu actitud ante la dificultad? ¿Cuál es tu actitud ante esa puerta que tú tienes cerrada? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu actitud? Porque es cuestión de actitud. Es cuestión de confiar en Dios. Yo pensaba, yo he conocido mucha gente, jóvenes, con la enfermedad que tiene el papá de Félix y no han resistido. Los he conocido. Un amigo mío en Cuba que vivía frente, nos criamos juntos, Lazarito. Lazarito a los 36 años murió, no aguantó la hemodiálisis. Sin embargo, yo veo como un hombre de más de 70 años. ¿Qué edad tiene tu papá, Félix? Va para 80 años, resiste. Y yo digo, ¿cómo es posible? Cuestión de actitud. Él sabe quién es Dios. Él sabe de quién está rodeado él. Y esa puerta que se le cierra o se le cerró hace años, no lo frenó. Él sigue viviendo, porque Dios lo sostiene. Es cuestión de actitud. ¿Cuál es tu actitud? Miren, fíjense si es cuestión de actitud, que Daniel y sus amigos pasaron por una terrible situación. Yo no sé si usted ha estado preso. No voy a preguntar, pero yo tampoco nunca he estado preso. Pero imagínense, antiguamente, muchos imperios tomaban cautivos los pueblos que ellos conquistaban. Otros los invadían como fueron los romanos, que se expandieron y dominaron, pero ellos iban e invadían. Pero otros lo que hacían era que se llevaban todas las personas, todo el pueblo como esclavos. Y Daniel fue uno de los príncipes de Israel,
de los más inteligentes de Israel, junto con sus amigos, que se lo llevaron, lo separaron de su mamá, de su papá, de sus amigos, lo separaron, lo arrancaron de sus raíces. Nosotros entendemos lo que es ser inmigrante, porque voluntariamente vinimos, pero imagínense ser inmigrante a la fuerza, ir a un lugar donde tú no quieres ir, una lengua que tú no quieres hablar y un idioma y un nombre que no es el tuyo, porque a ellos le cambiaron el nombre y le pusieron nombres idólatras. Todo contrario a tu fe. Pero ¿cuál fue la actitud de Daniel y sus amigos? La actitud de serle fiel a Dios. Ellos dijeron, a mí se me cerró esta puerta, pero yo sé quién es Dios. Y yo voy a respetar a esta gente, pero no voy a adorar sus ídolos. Y hay un pasaje muy interesante, y es cuando el rey les pide que adoren su estatua. ¿Qué le dijeron ellos al rey? En Daniel 3:17. ¿Qué les dijeron? Fíjense que ellos le dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Fíjense que habían calentado un horno. Cuando Elizabeth y yo fuimos a las cataratas de Niágara, ahí hay un parque, hay un golfito. Yo me imagino, no sé si Edison pasó por ahí. Hay un golfito que tiene un volcán. Y cada vez que eso hace, se siente un calor. Fíjate que usted está lejos del volcán y usted siente un calor que es increíble. Imagínese que este horno lo calentaron mucho más. Yo me imagino que en ese tiempo no existía el termómetro. Ahí dice 3 veces, pero en aquel tiempo no había un termómetro para decir, bueno, es 200, lo vamos a llevar a 600. No existía eso, pero yo me imagino que le hayan echado leña, bastante leña. Que aquello estaba cardía, que los que estaban echando la leña se estarían quemando, me imagino. Pero miren la actitud. La actitud. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo de tu mano. Puede librarnos del horno ardiendo y de tu mano. Oh Rey, nos librará. Yo sé que Dios puede librarme de tu mano y del horno de fuego. Pero si no lo hace, porque tiene que leer el 18 lo que dijeron ellos, actitud de fidelidad, si no lo hace, quiero que sepas también de que no serviremos tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué clase de actitud tenían estos muchachos? Nada que ver con la actitud del pueblo de Israel. ¿Ven la diferencia? Ante una situación, ante peligro para la vida, persecución por tu fe, miren la actitud. Dios tiene poder para librarme y salvarme, pero si no lo hace, quiero que tú sepas que tampoco lo voy a adorar, no me voy a rendir ante los ídolos ni la estatua que has levantado. Hermanito, todos tenemos luchas, tú y yo, todos. Y hay cosas que nos doblegan, hay cosas que hacen a veces que nos rindamos. Pero miren acá la actitud correcta. Dios puede librarme de esta prueba, de esta enfermedad. Dios puede librarme de esto que estoy pasando. Pero si no lo hace, yo seguiré adorando y sirviendo a Dios. Esa es la actitud para enfrentar las pruebas y las dificultades. Entonces, en esta mañana, quiero que consideres todo lo que te he dicho, todo lo que el Señor nos ha dicho.
Los milagros no ocurren cuando las puertas están cerradas. Si tú necesitas hoy un milagro, si hoy tú necesitas vencer un obstáculo, quiero que sepas que tú tienes que considerar estas cosas. Estar firme, estar mirando a Dios, esperando en Él, dejando que sea Él quien pelee por ti, porque cuando tomamos el control nosotros, le quitamos el control a Dios. Si usted quiere que las cosas estén bajo el control de Dios, tiene que esperar en Él y que Él pelee por usted. Y después tener la actitud de Eliseo, tener visión espiritual. Estar consciente de que Dios está contigo, de que tú no estás solo, y de que Él tiene un ejército para ayudarte. Y finalmente, la actitud de Daniel y sus amigos, quienes estaban dispuestos a morir antes de serle infiel a Dios. ¿Qué estás considerando tú hoy? ¿Cuál va a ser tu actitud a partir de hoy? Mi invitación es que sea esta, que le seas fiel a Dios y que tengas la actitud correcta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra y por estos hombres y mujeres, Señor, de la Biblia que nos enseñan. Vivieron pruebas y dificultades terribles y aún así te fueron fieles, dispuestos a dar sus vidas. Que nosotros, Señor, tengamos la actitud correcta a la hora de enfrentar las pruebas, como la tuvo Moisés, como la tuvo Eliseo, Daniel y sus amigos, oh Señor, como la tuvieron Esteban, Pablo y tantos otros héroes, Señor, que han estado dispuestos a morir por ti, Señor. Que nosotros podamos enfrentar nuestras pruebas, nuestras dificultades, confiando en ti, sabiendo que tú eres quien pelea, Señor, por nosotros. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti y esperamos en ti, porque sabemos que los milagros no ocurren cuando las puertas están abiertas. Sabemos que ocurren cuando están cerradas. Te pedimos un milagro para esos hermanos que están luchando, Señor, que están pasando por una prueba difícil y que necesitan ese milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre creerá.
será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será.